¿Qué tal? Buen día con todos ustedes. El día de hoy trataremos sobre el tema proceso constructivo de una vivienda. Hablaremos tanto del proceso constructivo de una vivienda informal como de una vivienda formal, ¿sí? Vamos a diferenciar lo que es una vivienda y una edificación. ¿Qué es una vivienda? Una vivienda es una edificación cuya principal función es ofrecer refugio a las personas, protegiéndolas de los agentes climáticos y de otras amenazas que existen en las afueras. Y edificación, las edificaciones son obras que se diseña, se planifica y se ejecuta por el ser humano, ya sea en diferentes tamaños, espacios, formas, entre otros. Y la mayoría de los casos sirven para habitarlas o usarlas como espacios de resguardo. Dependiendo del uso que se le dé a la edificación, el procedimiento será distinto, ¿sí? Continuemos. Vamos a hablar un poco de su historia. Las chozas de los cavernícolas fueron las primeras viviendas o casas, como quieran llamarlo, que se ejecutaron o se fabricaron en el mundo, ¿no? Sus chozas eran refugios provisionales. Dentro de ella refugiaba lo que era su familia. Estas chozas estaban hechas a base de pieles de animales, de ramas, hojas e inclusive de huesos de animales, ¿no? Y son chozas provisionales porque no siempre vivían en un solo lugar, ¿no? Porque cada vez que se salían a cazar tenía que construir, se podría decir, otra choza, ¿no? Para el refugio de su familia. Tenemos lo que son los tipos de viviendas. Tenemos dos tipos, que son las viviendas unifamiliares y las viviendas multifamiliares. Dentro de las viviendas unifamiliares tenemos tres tipos, que son las viviendas aisladas, las viviendas pareadas y las viviendas adosadas. ¿Qué son las viviendas aisladas? Son aquellas viviendas que están distantes una de las otras, ¿sí? Que no están pegadas, sino alejadas una de las otras. ¿Qué son viviendas pareadas? Las viviendas pareadas son dos viviendas en un solo terreno que están juntas. Y en cada una de las dos vive una sola familia. Las viviendas adosadas son las que vemos comúnmente, son las que están pegadas una de las otras, consecutivas, que no tienen una distancia entre una de las otras, sino todas están pegadas. Dentro de las viviendas multifamiliares tenemos lo que son los departamentos, son grandes edificios donde alojan a lo que son las familias, ¿no? Las familias en cada uno de sus departamentos. Las independizaciones. ¿Qué es una independización? Bueno, supongamos que una familia tenga su terreno, ¿no? Como podemos ver en la imagen. Su terreno en la cual tiene, supongamos, 3 hijos y cada uno de ellos se quiere independizar. Así que sus padres le dan los siguientes pisos del primero, o sea, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, no sé. ¿Sí? Y cada uno de esos pisos se independiza. Y, o sea, en cada uno de esos pisos va a vivir una familia. Eso es una independización. También tenemos lo que son los condominios. Los condominios son el conjunto de grandes edificios, ¿no? Grandes edificios donde se podría alojar bastante cantidad de familias, ¿no? Tipo de sistema de viviendas. Tenemos 3 tipos: el sistema porticado, el sistema confinado y el sistema mixto. El sistema porticado son aquellos sistemas que lo que soportan las cargas o el peso son sus pórticos, ¿no? Como son las vigas, las columnas, la losa aligerada, entre otros. Y el sistema confinado son aquellas que lo que va a trabajar es sus muros. Sus muros son los que va a soportar principalmente el peso de toda la edificación. Y eso lo va a transmitir hasta su viga o hasta su base, como lo conocen, y lo transmite las cargas hacia el suelo, ¿no? El sistema mixto es la unión de estos dos. Viviendas comunes. Tenemos imágenes
de viviendas de un piso, de 2 pisos y de 4 a más pisos, ¿no? Que sí diferencian una de las otras. Como podemos ver ahí en las letras rojas, lo que los diferencia es el peso o las cargas, ¿no? Que es lo mismo. O sea, si yo tengo una vivienda de un piso, no va a pesar lo mismo que pesa una vivienda de 5 pisos. Va a ser totalmente diferente. No es porque yo tengo construido mi primer piso y está diseñado mi terreno y mis estructuras para solamente construir un primer piso, no quiere decir que yo puedo seguir construyendo más arriba, ¿no? Eso es lo que muchas personas creen, que solamente ejecutan sus viviendas de un piso con sus columnas comúnmente que son de 25 por 25 y piensan que pueden construir infinidades de pisos sobre ellas, pero eso está mal, ¿no? Es el error que cometemos en el día a día. El análisis de una vivienda de un piso o de 4 pisos o de 2 pisos es totalmente diferente y también va a formar parte de este análisis lo que es el terreno, ¿no? Según el terreno que tienes también. Es todo un procedimiento, ¿no? Tenemos las construcciones en el Perú. Tenemos las construcciones informales y las construcciones formales. Dentro de las construcciones informales tenemos lo que es un 70% de construcciones informales en el Perú. Y las construcciones formales tenemos un 30%. ¿Ven qué gran diferencia hay? Que en la sociedad se construyen puras construcciones informales mayormente. Tenemos unas imágenes de las construcciones informales, ¿no? Sobre el procedimiento y cómo acaba. Y dentro de las construcciones formales tenemos lo que es el procedimiento y cómo culmina. Hay una gran diferencia, ya sea de estética y de seguridad, ¿no? Porque en las construcciones formales todo es calculado, todo lleva un proceso, un sistema. En cambio, las construcciones informales, su mismo nombre lo dice, ¿no? Son informales. Hacen de la vivienda lo que ellos comúnmente creen que están haciendo bien. Vemos la gran diferencia, tanto en la ejecución como en el resultado, ¿no? Nuestro objetivo de lo que es este análisis, o se podría decir la ejecución del procedimiento de la vivienda, el objetivo principal es aprobar el examen. ¿Cuál examen? El examen del sismo. Vemos dos viviendas, una informal y otra formal. Pero ¿qué pasa si viene un sismo fuerte? La vivienda informal colapsa, ¿no? Y la vivienda formal sufre daños, sí, pero sufre daños dentro de un margen, no sufre daños excesivos, ¿no? A gran escala, sino sufre daños pero pocos. Esto es un buen diseño de una vivienda sismorresistente, ¿sí? Y no es, se puede decir, no es considerable de que solamente venga un sismo fuerte, ¿no? Porque para viviendas informales un sismo pequeño nada más lo puede derrumbar, ¿no? Tenemos las condiciones formales después del sismo. No solamente las condiciones informales son las que sufren graves daños, sino también las condiciones formales, ¿no? No encontré imágenes de aquí en Perú, pero sí encontré una imagen de la Ciudad de México, en donde ocurrió un sismo de 7.1. Vemos las imágenes antes y después, ¿no? Cómo sufre grandes daños, ¿no? Y siendo una conducción formal. ¿Qué habrá pasado con esta vivienda? Bueno, mi punto de vista es corrupción fácil y simplemente corrupción. Bueno, también podemos ver otra imagen de lo que es un edificio que ha colapsado también en la parte baja, ¿no?
Vamos a hablar ahora sobre el proceso constructivo de una vivienda informal. Vamos a detallar paso a paso todo el proceso constructivo de una vivienda informal. Tenemos el paso número 1, que es el análisis práctico del terreno. Pero obviamente, antes el dueño del terreno contrata lo que es el maestro de obra, ¿no? Como tenemos claro, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, son 550.000 trabajadores que han obtenido su carnet de Registro Nacional de Trabajadores en Construcción Civil, pero solamente 90.000 trabajadores figuran en una planilla, que es el 16% del total. ¿Qué pasa con los otros trabajadores que no figuran en una planilla? Bueno, esos trabajadores están trabajando por su cuenta. ¿Y qué pasa con aquellos trabajadores que no han obtenido su carnet? Que hay bastantes. Yo conozco una gran cantidad de maestros de obra que trabajan sin su carnet, o sea, que no tienen su carnet y que trabajan informalmente. Bueno, a ellos, a ese tipo de maestros de obra se les contrata. En este caso, ¿no? Vamos a ver lo que es el paso número 2. El paso número 2 es el pedido y compra de materiales. ¿Sí? Después que el maestro de obra analiza lo que es el terreno, o sea, va a ver dónde está ubicado y toda la cosa, ya pide lo que es su compra de materiales para de una vez comenzar con la ejecución de la vivienda, ¿no? En esta oportunidad vamos a tocar lo que es una vivienda común, ¿no? O sea, una vivienda informal, ¿sí? Tenemos el paso número 3, que es el trazo y replanteo, ¿no? Hacen su replanteo o marcan lo que es en el terreno los orificios en donde van a excavar, ¿no? Para la ejecución de sus zapatas y también de su cimiento. Hacen su trazo y replanteo, pero ¿en qué se guían? Supongamos que tenemos un terreno de 20 metros de fondo por 7 de ancho, ¿no? Para la colocación de las columnas, según esos maestros de obra, lo hacen al ojo nada más. Ven la longitud de 7 metros y deducen, ¿no? O sea, si que pongo una columna en cada extremo, va a ser la luz muy, muy grande, ¿no? Entonces le pongo una columna más en el centro y ya está. No hay un diseño previo del terreno, de todo lo que va a ser, sino ya así de frente nada más lo colocan sus columnas, como podemos ver en la imagen, ¿no? Y de acuerdo a ello ya van distribuyendo lo que es el interior, según también como el dueño quiera, ¿no? Pero así nada más. Y su deducción es colocar, como les había dicho anteriormente, unas columnas de 25 por 25, nada más. En el paso número 4 tenemos las excavaciones. Luego que ya han marcado todas el contorno de su zapata, ¿no? y cimientos también, proceden en lo que es la ejecución del excavado. Ya sea puede ser tanto manual como con máquina, ¿no? Si la obra es grande, es preferible con máquina. Y si la obra es pequeña, manual nada más, pero siempre teniendo lo que es la seguridad, ¿no? Para la ejecución de estos orificios en el suelo, cuando se excava a mano, se requiere de algunas herramientas muy importantes, como es la pala o palana, como algunos lo conocen, picota, barreta, el buggy o carretilla, también como se le conoce, para transportar lo que es el excedente de material, ¿no? El paso número 5 es la armadura de vigas, columnas y zapatas. ¿Qué es armadura? Es el refuerzo que se le da al concreto, ¿sí? Como lo que es el acero. El acero es el refuerzo o la armadura
de las estructuras, ¿no? Podemos ver el refuerzo de la viga, de la columna y de la zapata. De la zapata comúnmente la conocen como parrilla, ¿no? Y también no hacen un cálculo previo de todo esto, sino lo distribuyen deductivamente nada más al ojo. También hacen para el espaciado de sus estribos, para elegir el diámetro del acero principal de la columna, para el acero del estribo, entre otros, solamente por deducción nada más. O como por ellos han construido anteriormente, ¿no? Deducen y le colocan el acero comúnmente mayor utilizado, ¿sí? Ya sea para vigas, columnas y zapatas. Como sabemos que la columna va unida con el refuerzo de la zapata, que es la parrilla, ¿no? Y todo eso va dentro del paso 5, ¿no? Antes de proceder al vaciado de concreto. Bueno, lo que es la viga y la columna lleva lo que es sus estribos, ¿no? Como les había mencionado, los estribos son doblados con este tipo de, de herramienta, se podría decir, que es conocidísimo como trampa, y son doblados a mano. Y en rara vez se puede utilizar, hay un equipo especial para hacer lo que es el doblado de estos estribos, ¿no? Más perfectos. El paso número 6 es el vaciado de concreto. Eh, para, para proceder a lo que es el vaciado de concreto se necesita también de un equipo muy especial, muy importante, ¿no? Que es la mezcladora, o más conocido como es el trompo, ¿no? Y con esto se apoyan para avanzar en lo que es el vaciado de las zapatas y de los cimientos. Aquí un error que se comete también comúnmente es que el concreto de la zapata lo llenan a tope, a ras del terreno. Y eso es un error que se comete comúnmente, ¿no? ¿Y qué pasa si se le llena totalmente? O sea, si tu terreno está soportando o va a soportar lo que es tu vivienda, si tú le llenas el concreto a tope, o sea, vas a aumentar peso a tu vivienda y por ende tu vivienda va a tener un poco mayor asentamiento, ¿sí? Porque tiene más peso, obviamente. Pero esto no se debería llenar así. Para eso hay un cálculo, ¿no? Para todo en serio hay un cálculo, pero como son viviendas o proceso constructivo informal, solamente lo hacen así nada más. En el paso número 7 tenemos lo que es la elaboración de la sobrebase, o cimiento corrido, o sobrecimiento, como quieran llamarlo. ¿Sí? Se procede a lo que es el encofrado de toda su sobrebase, vamos a llamarlo, vaciado de concreto. En algunas oportunidades, esas sobrebases o sobrecimientos tienen armadura, ¿no? En el centro, en el medio, un refuerzo que es el acero, como les había dicho. Pero en la mayoría, o sea, que yo conozco construcciones informales que he ido a visitar, no le colocan esto, solamente así nada más, concreto simple. Después de haber vaciado el concreto en el, en la sobrebase, se procede al desencofrado, ¿no? Obviamente pasado un cierto tiempo de día, ¿no? Se desencofra y quedan los resultados ya para poder asentar el ladrillo, que es el paso número 8, el asentado del ladrillo. En ese tipo de asentado de ladrillo tenemos diversos tipos de ladrillo, ¿no? Tenemos lo que son el ladrillo maquinado y el ladrillo artesanal. Dentro del ladrillo maquinado tenemos el pandereta y el quincón de 18 huecos. Y en ladrillos artesanales tenemos el quincón macizo, ¿no? El artesanal. Y también tenemos lo que es un pandereta artesanal, ¿no? Aquí un error también que se comete, se puede decir en todas las viviendas,
que dicen, no, yo quiero que mi vivienda pese menos, así que le voy a colocar el ladrillo más pesado, perdón, menos pesado. Así que le colocan ladrillo maquinado, el pandereta, pero como ese está costoso, solamente le colocan el ladrillo artesanal, el pandereta. Y le colocan eso. Entre esos dos panderetas le colocan. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el error? El sistema que ellos están empleando no es el aporticado. Sí, se puede decir el sistema confinado. Sí, porque su... ¿Y quién va a soportar sus cargas? Los muros. Así que los muros deben estar formados por ladrillos macizos, los cuales resistan a esa capacidad de carga, ¿no? Los más adecuados son el ladrillo King Kong de 18 huecos, que hay de diferentes tipos, y el ladrillo artesanal, ¿no? El macizo, también se puede utilizar, es válido, pero no utilizar el pandereta, ¿no? Por eso algunas viviendas que yo he visitado están rajadas sus paredes, ¿no? Y preguntan por qué está rajado, no sé, y ahí el error, ¿no? Después de haber asentado dos o ladrillo, pasamos a lo que es el encofrado, desencofrado y vaciado de columnas, ¿no? Entre muro y muro se deja una abertura, ¿no? Para colocar la columna, ¿no? Porque la columna se coloca antes de construir el muro, ¿sí? Por eso se colocan los muros, hay una abertura donde está el refuerzo de la columna, se llena, se encofra, se vacía el concreto y se desencofra. Tenemos el resultado en la última imagen de cómo queda, ¿no? Y también explicamos el sistema confinado porque tanto las columnas como las vigas confinan al muro, ¿no? Por eso se llama sistema confinado. El paso número 10 es la elaboración del techo aligerado. ¿Sí? Empezamos por el encofrado, luego que tenemos todo encofrado en nuestro techo, con nuestra madera, ¿no? En pocas veces se utiliza encofrado metálico, sino con madera nada más. Procedemos a lo que son la colocación de vigas, luego la colocación de los ladrillos, ¿no? Y después vemos la colocación de las viguetas y acero de temperatura, ¿no? ¿Cuál es el acero de temperatura? Podemos ver el acero que va tendido encima de los ladrillos, que también aquí se cometen bastantes errores, ¿sí? El primero es que las cajas de luz, las cajas octogonales más usadas, lo colocan en medio de las viguetas, ¿no? Pero eso está mal, se debería colocar en lo que es en medio del ladrillo. Pero supuestamente por avanzar, ¿no? Por no hacer ese esfuerzo de encofrar por debajo nuevamente en el espacio abierto del ladrillo para colocar la caja, ¿no? Solamente le colocan las viguetas, ahí le colocan. Parece que está mal porque que quitan volumen al concreto, y dos, que como va a quedar un espacio libre ahí en medio de la vigueta, puede que ahí con el peso de toda la edificación puede que se raje, ¿no? En ese sentido. Por eso también hay algunas viviendas que se rajó mi techo, dicen. ¿Por qué será? Voy a buscar al maestro que venga a explicar, ¿no? Y son porque algunos errores que se cometen. También otro error que se comete es que el acero de temperatura lo pegan al ladrillo de techo, ¿no? Pero eso está mal también porque debería ir levantado 2.5 centímetros del ladrillo, porque ese acero de temperatura debe ir en medio de la losa, ¿no? La losa es 5 centímetros que le dan de concreto, o sea, ese acero de temperatura debe ir en medio, pero no, también se puede decir, por avanzar, me colocan así nada más tendido pegado al ladrillo, ¿sí? Y le voy a dar un dato. Se le llama losa aligerada porque lleva un material, lo que es el ladrillo, que aligera el peso del techo.
por eso se le llama techo aligerado. Hay otros tipos de techo que son el techo macizo, el techo nervado, entre otros. El techo en doble sentido también, donde las viguetas van en dos sentidos, no solamente en una, sino en dos, ¿no? Bueno, continuemos. Después de haber colocado el ladrillo, las viguetas, vigas, temperatura, luz y todo eso, o sea, las tuberías eléctricas, se pasa el vaciado del concreto, ¿no? E inclusive en este día hacen fiesta, ¿no? Los dueños de las viviendas, porque ya culminó su, su vivienda, ¿no? Ya lo techaron acá. Y es una tradición que, como les digo, hacen fiesta, reparten comida para los trabajadores y todo eso. Después de haber llenado el techo, pasamos al proceso de curado. Eso sí lo hacen, ¿no? Bordean todo el contorno del techo con arena y como lo podemos ver en la imagen, ¿sí? Y le llenan agua, ¿no? En cada cuadrito. ¿Para qué es esto? Para que el concreto seque de una manera natural, ya que está expuesto hacia el sol y el sol puede acelerar el proceso de secado, pero no debería ser así, debería de llevar un proceso de secado natural, ¿no? Pues se le coloca agua para que el sol solamente capte el agua de, de lo que le echas, pues, y el concreto seque naturalmente, ¿sí? Y pasado esto, ya después de días, ¿no? Semanas, pasa lo que es el desencofrado, ¿no? Desencofrado del techo, bacán, y ya está listo para habitarlo, ¿sí? Acá tenemos una vivienda habitada. Obviamente que esta imagen está con sus luminarias, con puertas, ventanas, está rajeado, pintado y todo eso, pero eso ya son acabados, ya pues. Ahora pasamos al proceso constructivo de una vivienda formal, ¿sí? Primeramente debemos saber que el Perú tiene 4 zonas sísmicas. Este mapita lo podemos encontrar en el Reglamento Nacional de Edificaciones, en la norma técnica E030, la cual lleva como nombre diseño sismo resistente, ¿sí? Tenemos 4 zonas sísmicas en el Perú. La zona más perjudicada es la zona costera, ¿no? En donde está parte de La Libertad, parte de Lima, Ica, Tumbes, Piura, ¿no? Toda la costa peruana. Pero solamente algunas partes de los departamentos, más pegados a lo que es el mar, ¿sí? Tenemos esos 4 tipos de zonas sísmicas, ¿sí? Bueno, para ejecutar una vivienda formal tenemos que tener una ubicación adecuada, ¿no? Nos dice que los lugares seguros para construir viviendas son aquellos alejados de las zonas donde hay peligros naturales. La mejor ubicación es un terreno plano, con suelo firme y resistente de roca brava, ¿no? Eso es cuando, por ejemplo, una familia quiere comprar un terreno, así que tiene que buscar las mejores opciones, ¿sí? Pero si uno ya hereda lo que es un terreno, no va a decir, no, acá mi terreno no es el más seguro, así que no puedo construir acá. No, eso es falso. No quiere decir que si está ubicado en una zona perjudicial, no voy a poder construir mi vivienda, ¿no? Eso está mal. Sí se puede construir, pero siempre y cuando llevando la prevención adecuada, ¿no? O sea, hacer un buen análisis del suelo, ¿no? El proyecto tiene que ser con unos especialistas en el tema, ¿no? Para que así la ejecución de la vivienda sea bien hecha y que no se perjudique por la zona en la que está, ¿no? Las ubicaciones inadecuadas son aquellas que están en una quebrada, al lado de un río, en zonas húmedas, ¿no? En zonas donde hay derrumbes, en rellenos, ¿no? Esas son zonas vulnerables a colapsar, ¿no?
y no simplemente por un sismo, ¿no? Como son zonas inadecuadas, ¿no? Puede que haya un desmoronamiento de piedras, ¿no? El río suba su nivel de agua y toda la cosa, ¿no? Inclusive si viene un sismo, peor va a ser, ¿no? Nos dice que una vivienda sismo resistente de albañilería confinada de ladrillo está diseñada y construida para que sus muros resistan a los sismos y debe tener una forma simple y simétrica en planta, ¿no? Sus muros resisten o deben resistir y estar bien construidos y siempre deben estar confinados por columnas y vigas de concreto armado, ¿sí? Dentro de lo que es este sistema confinado, tenemos lo que son las losas aligeradas, los muros, las vigas soleras, las columnas y las cimentaciones, los cuales van a trabajar o van a, como les había dicho, van a soportar y van a transmitir las cargas hacia el terreno, ¿no? Esos son las estructuras que van a trabajar. La losa aligerada, por sus viguetas, lo transmiten a sus vigas que están en medio de la losa. Esa transmite el peso o la carga hacia los muros, ¿no? Y también a las columnas, pero más a los muros, ¿sí? Y eso sigue transmitiéndose abajo hasta las cimentaciones. Cabe recalcar que en este tipo de sistemas confinados no son utilizadas las zapatas, ¿no? Pero como habíamos visto en las construcciones informales anteriormente, bueno, sí le colocan zapatas, ¿no? Entonces, o sea, no se ponen de acuerdo o no saben qué sistema están empleando. Hablamos de lo que es el proceso constructivo de una vivienda informal, ¿no? O sea, solamente construyen por construir, ¿sí? En este caso, el sistema confinado trabaja lo que es sus losas, vigas, sus muros y sus cimentaciones, columnas, ¿no? Y para ello, como le habíamos dicho anteriormente, el ladrillo más adecuado, más idóneo para este tipo de sistemas son los sistemas, el ladrillo King Kong, ¿no? Ya sea el ladrillo King Kong de 18 huecos o el ladrillo King Kong macizo, ¿no? Tenemos lo que son la configuración de la vivienda. Tenemos en la parte superior algunas viviendas irregular y una simétrica, ¿no? Es recomendable que la vivienda se construya de forma simétrica, ¿no? Ya que sus muros como en este sistema sus muros son los que van a soportar el peso, deben estar todos en conjunto, ¿no? Bien estructurados, bien armados, de una forma simétrica. Pero ¿qué pasa si construimos de una forma irregular? Va a haber algunos puntos en donde va a ser ahí, en esos puntos, donde va a sufrir bastantes daños, ¿no? Pero si tenemos una vivienda cuadrada o rectangular, no quiere decir que nuestra casa va a quedar feo, ¿no? Para eso se le hace un buen diseño, ya sea interior como exterior, ¿no? Y tu casa va a quedar fantástica, ¿sí? También tenemos lo que son la configuración ya sea de ancho, alto y largo, ¿no? Nos dice que nuestra vivienda más adecuada para construir, el largo no debe ser mayor a 3 veces del ancho, ¿no? Pero, pero ¿qué pasa si, si nuestra vivienda es como la imagen de arriba, ¿no? La que es más larga? Entonces no va a decir, entonces no puedo construirlo todo. No, sí se puede, pero siempre llevando los requerimientos adecuados, como lo es, se puede hacer una junta sísmica en la longitud adecuada y se pueden construir más atrás el siguiente área de terreno, ¿no? Me dice también que los vanos de nuestra vivienda deben estar uniformes, ¿no? Ya sea en el primer piso como en el segundo, y no deben estar irregulares, ¿no?
o mal ubicadas, como podemos ver en las imágenes. También nos dicen que nuestros muros, para que sean portantes, ya que en este sistema los muros son los que van a soportar el peso, para que nuestros muros sean portantes, su longitud debe de ser mínimo de 1,20 m. De 1,20 m hacia adelante se considera muro portante, y de 1,20 m hacia atrás no son muros portantes, ¿no? Como podemos ver en las imágenes. Así que si tenemos una luz, supongamos de 3 metros entre columna y columna, no podemos hacer una ventana de 2 metros, ¿no? Porque le quitaríamos longitud a los muros y no serviría de nada esos muros, ¿no? Como podemos ver en las imágenes también. Así que hay dos opciones: colocar una ventana pequeña, reducida, o no colocar ventana, que es mucho mejor, ya que el muro, para que soporte la carga adecuadamente, ¿no? Pero eso no quiere decir que nuestra vivienda no va a tener ventanas. O sea, sí puede tener ventanas, pero bien ubicadas, ¿no? Y bien ejecutadas también, con las longitudes adecuadas, ¿sí? Y las ubicaciones de los muros deben ser iguales tanto en el eje Y como en el eje X. Si solamente colocamos muros en direcciones supongamos del eje Y, en el eje X va a ser muy propenso a que colapse, ¿no? Por eso debemos ubicar nuestros muros, se puede decir el 50% a cada lado, ya sea en el eje X como en el eje Y, en los dos sentidos, ¿sí? Bueno, para el proceso constructivo de una vivienda formal consta de 4 fases. La fase 1, que es la etapa estructural; la 2, que es la etapa mecánica; la 3, la etapa estética; y la 4, que es la etapa de refinamiento. La etapa 1, como podemos ver, la etapa estructural, ¿no? que aloja lo que es las construcciones provisionales. Comprende todas las construcciones tales como las oficinas, almacenes, casetas de guardería, comedores, vestuarios, servicios higiénicos, cercos, carteles, entre otras. Como su mismo nombre lo dice, son provisionales, no van a estar todo el tiempo ahí, sino solamente nos van a ayudar y nos van a servir bastante en la ejecución de nuestra vivienda, ¿sí? En este tema vamos a hablar sobre solamente la ejecución en el terreno, porque previamente se le hace un estudio de mecánica del suelo, se elaboran los planos, se puede decir, a ver qué más, la licencia de construcción y todo eso, son ya partes legales, ¿no? Y de diseño. En esta ocasión solamente vamos a hablar de la ejecución en sí, ¿sí? Bueno, continuemos. Las construcciones provisionales también son la instalación de agua, de desagüe, de energía eléctrica y comunicaciones para la ejecución de nuestra vivienda, ¿no? Porque no vamos a pedirle agua al vecino, ¿no? Está mal. En el 1.2 tenemos lo que son las construcciones provisionales, ya sea lo que es la limpieza del terreno, ¿no? Nos dice que comprende los trabajos que deben ejecutarse para la eliminación de la basura, elementos del suelo, podría ser también demoliciones, ¿no? Talas de árboles, entre otros, como podemos ver en las imágenes, ¿no? Y preparar el terreno ya para las excavaciones. En la etapa estructural tenemos lo que es el trazo y replanteo y niveles, trazo, niveles y replanteo, ¿no? Que es el trazo se refiere a llevar al terreno los ejes y niveles establecidos en los planos, y el replanteo se refiere a la ubicación y medida de todos los elementos que se detallan en los planos durante el proceso de la edificación, ¿no? Llevamos las medidas del plano que están en escala a escala real, ¿no? En nuestro terreno, lo marcamos, lo replanteamos, ¿no? También tenemos lo que son, en toda obra debe existir seguridad y salud, ¿no? Esto conlleva lo que es la elaboración e implementación del plan de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Debe existir un encargado de la seguridad y salud en el trabajo, y nuestra obra debe estar totalmente señalizada con los peligros, los riesgos bien establecidos,
Todos nuestros trabajadores deben contar con sus EPPs, que es su equipo de protección personal, ¿no? Y tener charlas de seguridad semanales o depende de la implementación de la administración de seguridad y salud, ¿no? Y todo eso debe existir para proteger a los trabajadores, ¿sí? Tenemos lo que es también el movimiento de tierra, ¿no? Como les había mencionado, las excavaciones, ya sean manuales o con máquinas, dependiendo de la magnitud de la obra, ¿no? Tenemos lo que es la nivelación del terreno. Esta partida comprende los trabajos de corte y relleno necesarios para dar al terreno la nivelación indicada en los planos, ¿no? Tenemos también lo que es la eliminación excedente del material. Siempre cuando hacemos excavaciones en el sitio, nuestro terreno está compactado, pero cuando lo sacamos, o sea, excavamos, existe o se origina lo que es un factor de esponjamiento. Es como si nuestra arena se aumentara, esponja, ¿no? Nuestra arena, nuestro terreno esponja. Y de acuerdo al tipo de terreno que tenemos, va a tener un factor de esponjamiento, ¿no? En pocas palabras, si nosotros excavamos 1 metro cúbico de suelo compactado, no va a haber el mismo volumen una vez que excavemos, no va a aumentar el volumen del terreno. Y es bueno saber esto porque, por ejemplo, si nosotros excavamos 10 metros cúbicos de terreno, para poder eliminarlo, esa excedente de material, contratamos camiones y con solamente la capacidad de 10 metros cúbicos. Pero cuando lo vas como les había explicado, hay un factor de esponjamiento. Vas eliminando, vas echando al camión, todo eso, y al final te va a quedar bastante material por eliminar. Y yo te vas a preguntar por qué, si solamente he excavado 10 metros cúbicos. Ahí lo que es el factor de esponjamiento, ¿no? Por eso acá le brindamos una tabla para que puedan guiarse. Y también en lo que es las excavaciones existe lo que es el estancado o el entibado, ¿no? Esto sirve para cuando nuestras excavaciones son muy profundas. Esto evita el desboronamiento o que colapse nuestro terreno excavado, ¿no? Porque ya sea mientras más hondo, más propenso a que se derrumbe. Por eso existe este procedimiento, lo que es el tabla estancado, ¿no? O entibado, que se ejecuta a través de madera o de otro material, ¿no? Como podemos observar en las imágenes. Y esto protege tanto a nuestro personal que está trabajando, ¿no? Y la etapa mecánica es cuando ya comienza a ver cómo ya está tomando forma la casa, ¿no? Cuando ya nuestras zapatas están llenas, paradas nuestras columnas, vaciado nuestro cimiento corrido y todo eso, ¿no? Y ya va tomando forma nuestra vivienda. Dentro de la etapa mecánica tenemos lo que es la obra de concreto simple, ¿no? Comprende el cómputo de los elementos de concreto que nos llevan armadura. ¿Qué es la armadura? El acero, ¿no? Involucra también a los elementos de concreto ciclopio o concreto simple, resultante de la adición de piedras grandes en volúmenes determinados de concreto simple, ¿sí? Cuando se habla de concreto simple, es concreto sin armadura, ¿sí? Este concreto simple se utiliza en los solados de la zapata, ¿sí? Y aquí le voy a dar un dato. Cuando se procede al vaciado de concreto en zapatas o también en lo que es en los cimientos, ¿no? El porcentaje de piedra grande, el porcentaje de piedra, ¿no? Se utiliza piedra mediana en sí. Piedra mediana, un 30% y 70% de concreto. Esa es la proporción
para ejecutar bien nuestras estructuras, ¿no? Porque yo he visto algunas personas, esto ya va de la parte informal, ¿no? Que lo rellenan de piedras hasta el tope nuestra zapata y hay más piedras que concreto, ¿no? O sea, es por eso que estas viviendas, cuando ocurre un sismo, son propensas a colapsar, ¿no? Bueno, seguimos. El- Tenemos lo que es el habilitado de armadura también, como les había explicado, la armadura, ¿no? De, de las estructuras, habilitado del acero, llevando un espaciado de acuerdo a lo que son los planos, ¿no? O sea, todo acá es guiado por los planos. Tenemos lo que es la etapa mecánica, ¿no? También tenemos lo que son los cimientos corridos. Dice, por esta denominación se entiende los elementos de concreto ciclopio que constituyen la base de la cimentación de los muros, ¿no? Por lo general su vaciado es continuo y en grandes tramos, he ahí su nombre de concreto de cimientos corridos, ¿no? Como les había mencionado, algunas llevan armadura en el centro y algunas no, ¿sí? Tenemos tres, la etapa estética, ¿sí? En esta etapa es donde se detallan los acabados, ¿no? Es el tarrajeo, el pintado, entre otros, donde se completan las puertas, ¿no? También las cerámicas, los mostradores, ¿no? Son acabados ya que le va dando más estética a la vivienda. Y en la etapa de refinamiento es donde se completa la construcción de su casa, ¿no? Con unos adicionales que son alfombras, sistemas de agua de riego, cercos, jardinería, césped, entre otras cosas, ¿no? Ya que van detallando muchísimo más a su vivienda y dándole mucho más estética, ¿no? Bueno, hemos llegado al final del dictado de este curso. Espero que les haya gustado y que les sirva bastante. Mi nombre es José Aredo Ábalos y nos estaremos viendo en un próximo curso con un nuevo tema, que lo estaremos subiendo en los próximos días. Muchas gracias por su atención.